teniendo en cuenta los signos de convención de calor absorbido y calor cedido. Luego de los resultados obtenidos, extraiga conclusiones acerca de la entropía. Bueno, ¿qué es esta tablita? Es parecida a la que usamos nosotros para calcular la equivalencia. ¿Cómo se llamaba? La serie 1. ¿Recuerdan qué ejercicio? Calculamos el equilibrio térmico, ¿se acuerdan? Bueno, es parecido a eso. Parecida a esta tablita. Tiene los valores de temperatura. En este caso tenemos agua fría, 500 gramos de agua fría, y le agregamos 500 gramos de agua caliente, ¿sí? Esa agua fría está a 10 grados y el agua caliente, acá aparece, pero está a 90 grados, ¿sí? Entonces, vamos a expresar nosotros acá en Kelvin cuántos son esos grados para poder trabajar. Y después vamos a tener que calcular esa temperatura de equilibrio térmico tal como lo hicimos en la serie 1, ¿sí? Eso ya lo damos por resabido. Entonces ustedes nos van a calcular y después vamos a calcular acá la entropía, que es lo que nos pide. ¿Qué es la entropía? A ver, los sabios de por acá, si alguien se acuerda. ¿Qué nos indica la entropía? Que cuando decimos entropía nos tiene que salir rápido una palabra. Muy bien. Cuando decimos entropía, desorden. Cuando decimos termodinámica, acuérdense, estamos trabajando con gases, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en un sólido, ¿cuál sería la estructura de un sólido cristalino? Primer cuatrimestre, de nuevo. ¿Cuál es la estructura de un sólido? ¿Cómo es un sólido cristalino en su estructura? Claro, muy bien. Está muy bien ordenado, ¿verdad? Sus partículas están bien ordenaditas. Él dice como un prisma, ¿sí? Como un polígono, ¿sí? Entonces, en el caso del gas, ¿qué pasa? ¿Está así de ordenadito? No. No, está por todos lados. Entonces, ¿dónde hay más entropía? ¿En ese cristal o en el gas? En el gas. En el gas. Entonces, entropía, desorden. Acuérdense. Entonces, ¿qué va a ser la entropía para nosotros? Una magnitud física que mide el desorden del sistema, el desorden de las partículas. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, tenemos nuestra tablita, tenemos los datos y entramos a lo que es el segundo principio de la termodinámica, donde teníamos un foco caliente, un foco a altas temperaturas, un foco con mucho calor, el foco frío, ¿sí? Con temperaturas más bajas, y un lugar donde se produce trabajo, una bomba donde se produce trabajo. ¿Por qué hay una bomba que produce trabajo y la flechita esta de calor va del frío al caliente? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice el segundo principio? ¿El calor naturalmente va del frío al caliente o del caliente al frío? Del caliente al frío. Del caliente al frío. ¿Qué tiene que pasar para que vaya del frío al caliente? Tiene que haber un... ¿Qué tiene que haber? ¿Quién produce el trabajo? ¿El calor?
No, el calor, si vos lo largás, el calor se va del caliente al frío. Pero para que pase del frío al caliente, naturalmente no se va a ir. ¿Quién le hace irse? Nosotros le hacemos irse al revés, pero si nosotros queremos que vaya al revés, ¿qué le tenemos que hacer? ¿Agregar qué? Sí, trabajo. ¿Y quién hace el trabajo? Un motor, muy bien. ¿Y quién hace el motor? El hombre. Nosotros. El hombre. O sea, artificialmente se puede hacer, ¿sí? Mediante un motor, una bomba, ¿sí? En la heladera, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Le metemos agua caliente y sacamos hielo. ¿Qué nivel, eh? ¿Cómo hemos avanzado? Entonces, pero para eso tiene que haber una bomba, un motorcito que haga el trabajo, porque si no, no hay. Ahora entiendo. Muy bien. En los laboratorios las heladeritas. Siempre hay una heladerita que va a necesitar. Entonces, bueno, tenemos las temperaturas que tenemos que pasar a Kelvin, ¿sí? La temperatura del agua fría a 10 grados, la del agua caliente a 90. Pasamos a Kelvin como hicimos en el ejercicio de la primera serie, ustedes ya saben hacer eso. Y calculamos la temperatura de equilibrio de la misma forma que trabajamos la serie 1. Bien, a nosotros nos dio 323,15 Kelvin la temperatura de equilibrio, ¿sí? Ahí ustedes van a verificar si es, si no es, cuál es la masa, cuál no es, ¿sí? Esto ya es serie 1. Está recontra sabida y ejercitada, ¿verdad? Ay, sí. Sí, así me hago. No me acuerdo. Bueno, y acá dice, la entropía mide el desorden interno de un sistema. Ya lo trabajamos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Seguimos? Una vez que tenemos esta temperatura de equilibrio, que sería la temperatura final, ¿sí? Podemos trabajar un poquito más. Entonces tenemos, por un lado, el calor del foco caliente, ¿sí? Que es la masa por el calor específico, por la variación de temperatura. Y que nos dio 83,72. En este caso, de nuevo, esto ya lo trabajamos en la serie 1. ¿Sí? Cómo hallar el calor, la cantidad de calor. Y luego, entonces ahí sí, vamos a calcular la entropía. Esa entropía la calculamos como el calor del foco caliente menos el Q sub C dividido la temperatura del foco caliente, y los dos valores tenemos, ¿sí? Entonces acá, ¿por qué le ponemos signo menos a ese Q sub C? ¿Es un calor absorbido o es un calor cedido? Absorbido. Cedido. Liberado. Un calor que se libera, que se cede, porque es un calor del foco caliente, ¿sí? Está saliendo. Muy bien. Entonces acá dice el foco frío recibe calor. Entonces ahí tenemos el calor, calculamos de la misma forma, masa por el coeficiente por la variación de calor. El coeficiente de calor específico del agua era 1, ¿sí? ¿Se acuerdan? 1 caloría sobre gramo grados Celsius. O sea que ahí no hay mucha ciencia. Más que nada multiplicar la masa por
la variación de temperatura que va a ser la misma acá. Por eso nos da el mismo valorcito, solamente que uno es el calor cedido y el otro es el calor absoluto. Y calculamos también ahí la entropía de este calor frío, el calor del foco frío, ¿sí? Y entonces nos da también el valor, o sea, nos da el valor de 0,30. ¿Sí? Cambia el valor porque las temperaturas son diferentes. Entonces, para conocer la entropía del sistema, hacemos entropía, la suma de las entropías. En este caso nos da 0,07 Joule sobre Kelvin. Como es calor dividido temperatura, la unidad es Joule sobre Kelvin de la entropía. ¿Sí? Esa es la unidad de esa magnitud física, Joule sobre Kelvin. Así que cuando el profe les diga, ¿en qué medís la entropía? En Joule sobre Kelvin. ¿Por qué? Porque es el calor dividido la temperatura. ¿Está? Les digo yo porque les pregunto esas cosas, ¿no? No me vayan a decir, ay, qué fácil. Y después no se acuerdan. No se acuerdan las unidades, no se acuerdan cómo era, quién dividía, quién multiplicaba, no se acuerdan nada. Esas cosas hay que pensar. Bueno, vamos. Dice acá, como el valor de la entropía total no es cero, la máquina es irreversible. ¿Sí? ¿Cuándo era cero la entropía? ¿En qué máquina? ¿En qué máquina? La de Carnot, que era una máquina común, ideal, una máquina ideal, con gas ideal. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces en este caso es irreversible, o sea que no se puede volver atrás este ciclo. ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, completamos nuestra tablita, ya tenemos los valorcitos, los valores de la temperatura de equilibrio, de las entropías y de la entropía total del sistema. Muy bien. ¿Estamos? Sacando fotito. Ahora sí. Bueno, dice, un gas evoluciona según el diagrama PP de la figura. Este es el diagrama presión, volumen, de cuánto trabajo se efectuó en cada proceso. O sea, acá desde 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. Fíjense que es un diagrama presión-volumen. Acá no está expresada la temperatura ni nada, simplemente queremos saber el trabajo. Por eso aparece presión-volumen. Entonces vamos a analizar un poquitito la variación del volumen y la presión. Bueno, ya lo trabajamos, es el trabajo termodinámico, cómo hacíamos la variación de lo que habíamos trabajado ya al principio. ¿Sí? Entonces analizamos el proceso 1-2. El proceso 1-2 es este, desde acá hasta acá. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Un
volumen constante. Muy bien, no hay cambio de volumen, sino solamente hay un cambio de presión. ¿A cuánto será igual el trabajo en este caso? A 0, perfecto. Entonces, esa es. Podemos observar que se produce un aumento de presión, pero no hay cambio en el volumen. Entonces tenemos un proceso isocórico. Y el trabajo, que es V por la variación de V, como el volumen es igual a 0, entonces ese trabajo es igual a 0. Entonces, en el primer punto, el trabajo es igual a 0. Vamos con el proceso 2-3. El proceso 2-3 es ese proceso. Ahí sí hay una variación de volumen y no hay una variación de presión. Entonces podemos observar que se produce un aumento de volumen, es decir, una expansión, pero no hay cambio en la presión. Entonces tenemos un proceso isocórico, no está bien, isobárico, sí, perdón, isobárico. Estos son nuestros datos, la presión que es constante, 0,5 pascales por 10 a la 5, 0,25 metros cúbicos hasta 0,50, duplica el volumen. Y el trabajo, presión por la variación de volumen directamente, reemplazamos los valores y hallamos el trabajo. 12.500 joules. ¿Estamos? Muy bien. Ese sería el área que está debajo de este proceso, ¿sí? Entonces, esta área representa ese trabajo. Seguimos entonces con el proceso 3-4, que es igual al proceso 1-2. O sea que de nuevo ese trabajo es igual a 0. Y el trabajo 4-5 es muy parecido, digamos, al proceso 2-3. Tenemos presión por variación de volumen y nos queda ese trabajo. Ese trabajo se puede representar en el gráfico de la siguiente forma y tenemos ahí el volumen que representa este trabajo debajo del área de este proceso, el proceso 4-5. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Porque no es difícil, ¿verdad? Después de lo que vimos del primer ejercicio, esto ya es fácil para ti. Muy bien. Nos queda otro sí. En un proceso a presión constante de 4 pascales, presión constante quiere decir isobárico, un gas aumenta su volumen de 2 metros cúbicos a 8 metros cúbicos, calcule el trabajo realizado por el gas y expresa el resultado en calorías. Entonces, es parecido a lo que ya trabajamos en el ejercicio anterior. Una transformación isobárica, el volumen inicial y final. Queremos saber ese trabajo. Recordamos el equivalente mecánico del calor y calculamos ese trabajo que lo vamos a representar de esta forma.
calorías y nos queda ese valor. Lo que veníamos trabajando. Bueno. ¿Estamos? ¿Se van a acordar de esto? El grafiquito, cuando le escribí al profe. ¿Sí? Bueno, el último. Sí, el último. Vamos a asistencia.